Live, estamos aquí. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes de Facebook Live. Estamos aquí una vez más en esta preciosa tarde para continuar con nuestro tema, cómo instruir a nuestros niños bajo principios divinos, parte 2. Muy bien, les damos una vez más a todas aquellas madres, padres, la bienvenida. Es un tema infinito, diría yo, en este tema de cómo instruir a nuestros niños bajo principios divinos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí una vez más. Y querido padre, querida madre, especialmente para ti, aunque celebramos el día domingo, el Día de las Madres, pero el Día de las Madres sigue siendo de continuo porque cada día tenemos un trabajo que hacer. Así que te invito para que invites a otras personas. Este tema, la continuación va a ser un tema muy extraordinario. Por lo tanto, es importante que usted se ponga a escuchar este tema y va a ser de gran bendición. Así que les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan en esta hora. Muchísimas gracias por su apoyo, por escucharnos y también que pase la voz, y también este tema se queda grabado en Facebook Live y en YouTube también para que usted pueda enviar a sus amigos si no tiene la oportunidad de escuchar en esta noche. Así que voy a orar al Señor para que el Señor nos dirija en esta hora a este tema tan especial, cómo instruir a nuestros hijos bajo principios divinos, parte 2. Así que estamos muy, diríamos, bendecidos en esta hora. Muy bien, así que le invito a que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque nos permites estar una vez más aquí, Señor, frente a este púlpito, diríamos de transmitir esta tu palabra de Facebook Live. Muy bien, hemos hecho con un propósito, especialmente honrar tu nombre, pero que tu palabra sea impartida a todos aquellos que todavía no conocen o a los que ya conocemos tu palabra, Señor. Necesitamos cada día tu instrucción. Este tema está dedicado una vez más como un regalo especial de madres para nuestras madres jóvenes, nuestras madres más maduras y aún también para las abuelitas y también para los padres. Señor, te damos gracias. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos oyentes, estamos aquí muy bien. Como les dije, puede ir pasando la voz. Aquí yo quiero enviar a alguien más. Muy bien. Así que definitivamente quiero que cada uno esté pendiente a lo que vamos a hablar. Nuestra segunda parte. Muy bien. Por ejemplo, en nuestros días hay más matrimonios que han decidido vivir sin hijos que han existido en la historia de los Estados Unidos. Estamos viviendo un tiempo donde la gente no quiere tener niños. Mucho de esto quizás es el resultado de una mala información, una mala experiencia de alguien, de una familia extendida o cualquier cosa. Pero la Biblia, mis amados, nos habla acerca de que Él hace habitar en familia a la estéril, dice en el Salmos 3, 113, 9, que se goza en ser madre de hijos. También a la mujer sin hijos le da una familia, dice la otra versión, y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Así que los hijos son un regalo del Señor, dice el Salmo 127, 3. Muy bien, son recompensa de su parte, o sea que son un regalo de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así que, como usted ve, es una bendición y la palabra dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El Salmo 112, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Usted ve, el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Así que no es, diríamos, de atemorizarnos, el decir, no es un tiempo de tener hijos. No, Dios ha dado una bendición y el padre y la madre que deciden tener hijos, criar hijos en los caminos del Señor, recibimos una bendición sobrenatural. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha permitido juntamente con mi esposo tener 5 hermosos hijos y ahora 4 hermosos nietos y seguir engrandeciendo, agrandando la familia, digo, creciendo en número, muy bien, para la gloria y honra de su nombre. Así que es maravilloso saber cómo
como Dios nos mandó. Específicamente la semana pasada que hicimos también un Facebook Live, hablé acerca un poquito de la base bíblica y del texto que más me llamó la atención cuando llegué, especialmente a este país con mi niño pequeño y mi esposo. Mi hijo tenía apenas 1 año, 9 meses. Estábamos para pastorear una iglesia o ya pastoreábamos. Yo me quedaba en la iglesia con mi hijo pequeño, con más el primero, y que es Esteban Daniel, y el Señor me habló este texto. Oye pues, y yo puse mi nombre, Marcia. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Aquel día, me recuerdo ese día en la iglesia porque vivíamos en el mismo lugar. Señor, ¿qué significa esto? Y claramente pude entender, no hice una exégesis ni una hermenéutica del texto, simplemente entendí que el Señor dijo en todo tiempo, en el camino, al acostarse, al levantarse, en todas las áreas de la vida, teníamos que cumplir con el mandamiento de instruir a nuestros hijos. Muy bien. ¿Cuáles eran las metas educativas en el pueblo de Israel? Dijimos la semana pasada, para sus hijos. Por eso que el pasaje que acabo de leer es uno de los más importantes pasajes del Antiguo Testamento, aparte de los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, que acabo de leer. Muy bien, es un pasaje que hace referencia al Shema. Esa palabra Shema significa oye. La instrucción era considerada tan importante como la vida misma. Por eso el libro de Proverbios dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Y es hermoso saber que el Shema estableció el patrón de cómo Israel había de instruir a sus hijos, el pueblo de Israel. Recuérdense que el Señor escogió un pueblo, escogió un hombre porque le creyó a Dios, Abraham, ¿cierto? Dice que él es el padre de la fe porque le creyó y Dios le justificó. De ahí el Señor decidió de ese hombre sacar un pueblo, una familia, para luego cumplir con el mandato, cumplir especialmente con la promesa que Él nos había hecho al mundo, a la humanidad, de que un día de la simiente de la mujer nacería un Salvador para redimir a la humanidad, porque el pecado ya había entrado en el mundo. ¿Qué sucede ahora? Ahora tenemos el patrón en la Biblia. Muy bien, la palabra del Señor claramente nos habla que el padre es el responsable y la madre de la enseñanza de sus hijos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27 dice, y cuando los dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Ok? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los padres tenían que transmitir lo que Dios había hecho con su pueblo como testimonio de la grandeza de Dios y del cuidado de Dios para con los suyos. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 4 del 6, del 9 en adelante, dice, pero cuidado, asegúrate de no olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y nietos. Así que ahí recae la responsabilidad sobre nosotros los padres y también sobre nosotras las abuelitas. ¿Por qué es tan importante? Luego vamos a ver la historia o el ejemplo de una abuela y una madre, cómo instruyeron a su hijo y quién llegó a ser este hombre, este chico, cuando ya era un hombre grande. Muy bien, repítelas, dice, a tus hijos una y otra vez. ¿Por qué repetirles? Recuérdese que una de las leyes de la pedagogía es que en la constante repetición está el aprendizaje. Por lo tanto, háblales de ellos en tus conversaciones diarias, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que es una orden establecida por Dios. Esto no es un cuento,
es un mandato, no es opcional, es un imperativo. Mis amada madre, mi amada padre, mi amado padre. Muchas veces vemos, muchos padres han venido a nosotros y han dicho, doctora Ceballos, hágame un favor. ¿Qué favor quiere? ¿Puede usted cuidar a mis hijos y criarlos como usted crió a sus hijos? Porque veo, y esto no lo digo por jactancia, le digo una realidad, porque veo en sus hijos la dedicación, ahora ellos como padres, a sus nietitos, serían los hijos, mis hijos a sus hijos y a mis nietos, definitivamente, ¿cómo usted pudo transmitir? Bueno, entonces yo les doy el ejemplo, simplemente les digo, claramente el texto bíblico, el pasaje bíblico que hemos tratado de cumplir juntamente con mi esposo ha sido este, Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 6, lo que les acabe de leer. Y yo puse mi nombre, dije, oye pues Marcia, oye pues Francisco, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero sobre cada uno de nosotros, sobre mí como madre, sobre usted como padre, como madre, y luego esa experiencia que usted tiene a través del Señor, esa vida, esa devoción, transmitir a nuestros hijos, enseñándoles e instruyéndoles en la palabra del Señor. La enseñanza comenzaba por la mañana temprano, inmediatamente después del alba, y así debe de ser. Espero que pueda yo tener una reunión con todos mis 5 hijos, que ellos puedan testificar y decir, bueno, mamá y papá, sí es verdad lo que dice. Ellos nos instruían en los caminos del Señor y también nos daban el ejemplo, porque eso es lo que les ha mantenido en el hogar. Lo primero es en el hogar. Y a veces creemos los padres, y muchos padres creen que, bueno, también la escuela. Muchos padres ponen a los hijos en escuelas cristianas con el propósito de que la escuela lo instruya al niño, pero no es así. Comienza en el hogar, muy bien, luego la iglesia, muy bien, donde usted va, luego en la escuela, muy bien. Mire el área cómo va en el hogar, con la palabra de Dios, el altar familiar, el ejemplo y esa impartición diaria, las impartirás, las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, en el camino, al acostarse, a levantarse, en todo tiempo. Y tenemos que hacerlo con pasión, con devoción, con amor, porque son nuestros hijos. Se criaron en nuestro vientre, aleluya. Yo siempre les dije, estuviste en mi vientre 9 meses y luego te hemos criado, te dimos y seguimos los pasos, cómo fuimos criando a los niños. La enseñanza comenzaba, como le dije, en la mañana. Los niños aprendían a leer y a escribir en hebreo y memorizaban las escrituras. La instrucción hebraica era principalmente religiosa. Y este es un repaso breve de lo que dije antes. Un principio docente básico era enseñar solo un poco en cada oportunidad. Ese texto de Isaías 28, muy bien, dice, porque mandamiento tras mandamiento, muy bien, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahí están las leyes de la pedagogía. En la constante repetición está el aprendizaje. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están mirando. Muy bien, a todos, si está mi pastora Pauli, nuestra familia, la familia Tobar y todos, bueno, mis hijos, saludos, muy bien, así que les bendigo grandemente. La cantidad de contenido que había que aprender estaba relacionada con la habilidad del alumno de aprender. También la mayor parte de la instrucción era oral. Usaban algunos sistemas de aprendizaje que tenían la finalidad de ayudar con la memorización. Recuerdo que muy bien nosotros en la escuela también nos ayudaban a adquirir materiales y también los materiales de escuela dominical. Recuerdo la primera vez que ese texto que tocó mi vida de una forma tan diríamos, tan profunda. Yo fui corriendo a la librería cristiana y compré material de escuela dominical y comencé a instruir a mi niño. Muchos dicen, sí, desde el vientre uno va bendiciéndole, hablándole, poniendo la música cristiana y wow. Pero a los 2 años o año 9 meses que estábamos aquí en este país, comencé a dar las clases bíblicas en la mañana, a mediodía, en la tarde. Usted escuchará un día a Esteban. Dios lo llamó a predicar a la edad de 5 años, porque él ya tenía tanta palabra sembrada en su espíritu que a Dios le plació usar un niño de 5 años. Por muchos años, Esteban Daniel, mi hijo mayor, y el resto de mis hijos también predican y enseñan la palabra de Dios hasta ahora. Muy bien. También era usado 4 métodos de instrucción. La educación comenzaba con los niños pequeños, ya dijimos. La instrucción comenzaba temprano, ya dijimos. Seguían al principio de un poquito cada vez, un mandamiento aquí, un mandamiento allá.
Entonces era una educación formal, muy bien, y así es como se fue también desarrollando en el tiempo de la sinagoga. Cuando los judíos perdieron el templo, ellos formaron sinagogas donde se daba instrucción a los hijos, a los niños también, muy bien, y ya para el siglo tercero antes de Cristo había centenares de sinagogas, se hallaban establecidas en todo lugar donde hubiera una comunidad, por lo menos 10 judíos varones. Muy bien, y yo recuerdo claramente que en una ocasión tuvimos la oportunidad de llegar a una, ¿cómo se dice? Con un amigo judío, llegar a una sinagoga. Entonces nos invitaron a esta sinagoga y luego contaron allí. Faltaban dos hombres, muy bien, faltaban dos hombres para completar el grupito de 10. A mi hijo Yashua lo contaron como judío y le pusieron el gorrito. A mí y a mi esposo nos dejaron a un lado. Pero definitivamente el rabino se salió del protocolo y dijo, vengan ustedes, entre, completamos 10. Y yo entré allí también. Bueno, por supuesto, antiguamente, en el periodo que hablamos del primer siglo, a las mujeres no se les permitía entrar a los lugares a enseñar, pero las madres podían aprovechar en el tiempo en su casa, dándoles la enseñanza del Dios Todopoderoso, podían enseñarles la palabra de Dios. Por lo tanto, ya en el año 64 después de Cristo se proclamó una ordenanza judía para establecer escuelas primarias en todo el distrito, pero era lo básico. La importancia era primeramente la palabra de Dios, el Pentateuco, como decimos, la ley del Señor. Las clases primarias se reunían en las sinagogas y el encargado de la sinagoga era el maestro, pero lo primero era la ley, es la ley de Dios, y luego la ley también moral. Luego les enseñaban también un oficio, muy bien. Por lo tanto, es importante cómo conviene tomar en cuenta que todo lo importante que fue el desarrollo de las sinagogas y las escuelas formales que más tarde se reunieron en ellas, el hogar siguió siendo el lugar principal de instrucción religiosa para los niños judíos y ahora también para nosotros los cristianos. No ha pasado ni tampoco, no quiere decir que esto no es para nosotros. Hay un mandato, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerde bien que en el hogar con frecuencia el aprendizaje tiene lugar en forma espontánea. Hay un momento en que el niño puede preguntar algo, como a mí cuando los niños, por ejemplo, recuerdo claramente que enseñábamos lunes y miércoles las clases, las enseñanzas. Hemos estado casi 40 años o más enseñando la palabra de Dios también a adultos en los institutos, seminarios. Los lunes y miércoles por la noche que dictábamos clases, llegábamos con nuestros hijos a casa y recuerdo que mi hijo Joshua y yo estaba embarazada de mi hija Esther y yo venía ya cansada, muy bien, pero mi hijo Joshua decía a su papá, mamá quiere tomar una avena y yo no había pedido la avena, pero él decía, es para que mamá se despierte y me lea la Biblia y eso tocaba mi corazón. Él no dormía hasta que no se le leyera la Biblia. Comenzábamos a estudiar los salmos, le repetía los salmos en su oído. Luego, como todavía él no sabía leer, yo le dibujaba los salmos en unas hojitas y le decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él me decía, ¿cómo es Dios? Yo le decía, vamos a hacer la voz de Dios, vamos a hacer una ovejita, vamos a hacer un David tocando el arpa. Le dibujaba, capaz de que él mantenía ya en su cuadernito los dibujos que mamá le hacía de los salmos. Íbamos a las iglesias a predicar con Esteban todavía cuando era muy niño, invitado a predicar en muchas iglesias, tocados por el poder de Dios. Sanidades, milagros sucedían y había avivamiento en la niñez, muy bien, y todavía continúa habiendo el avivamiento porque nunca debe cesar la enseñanza en el hogar. ¿Y qué sucede? Que Joshua pasaba al frente, todavía era un niño pequeño, todavía no aprendía a leer porque todavía era pequeño, pero él leía en los salmos dibujados, los decía completamente, el Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91, solamente con los papelitos que se le dibujaba, y así es como ellos aprendían. Él tenía hambre de la palabra de Dios y yo de momento ya estaba tan agotadita, capaz que me quedaba dormida y luego el niño se quedaba satisfecho, por lo menos dijo 3 salmos y cada noche era, mamá,
léeme la Biblia. Mamá, vamos a orar. Mamá, vamos a hacer el devocional. Mamá, mamá, mamá. Muy bien, así que mamá, papá enseñaban a sus hijos. Cada aspecto de la vida, tanto en el hogar como en la comunidad, tenía el significado religioso. Y eso debe ser transmitido a nosotros ahora como cristianos. Por lo tanto, recuérdese también que Jesús nació en un hogar judío. Él es nuestro gran modelo. Él recibió instrucción de sus padres. Aleluya. Acuérdese cuando él fue para Jerusalén y estuvo con los doctores de la ley hablando y se maravillaban y apenas tenía 12 años. O sea que él es por entendimiento lógico y por la razón común entendemos, por supuesto, que Jesús fue instruido por sus padres. Muy bien, porque recuérdese que Él tomó la forma de hombre, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros y nació como un niño en un pesebre, luego creció y dice que crecía en sabiduría y en el temor del Señor. O sea, las experiencias de Jesús incluían instrucción en el hogar, muy bien, una total participación en la vida de la comunidad judaica con la observación de los días especiales, visitas a Jerusalén, al templo, las fiestas, contacto con la sinagoga, la escuela en Nazaret y el aprendizaje como también un carpintero como su oficio. Por lo tanto, sabemos que a la edad de 12 años Jesús ya tenía un buen conocimiento de las escrituras. Por eso es que los doctores de la ley se quedaron sorprendidos. Dice, una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque pensaban que estaban entre familias, pero 3 días después por fin le encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos Todos los que le oían quedaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Y aquí Jesús niño como hombre, hablando porque había sido instruido. También leemos que Jesús crecía y se desarrollaba hablando humanamente en forma normal. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Entonces, vemos, aquí tenemos el ejemplo vivido para nosotros como cristianos de obedecer la palabra. Jesús tuvo muchas oportunidades de estudiar la palabra de Dios y aprender los caminos de Dios. Él fue un estudiante modelo. Más tarde llegó a ser conocido como el maestro de los maestros. Muy bien. Por lo tanto, si hacemos una lista de experiencias educativas que Jesús tuvo, podemos decir que Dios le enseñó acerca de sí mismo, de su relación con él mediante el uso y métodos directos y autoritativos, como cuando él estudiaba la ley. También los vinculó totalmente al dar énfasis al significado religioso de todos los aspectos de su vida y su socialización cotidiana. Por lo tanto, es de gran ejemplo lo que tenemos aquí de Jesús. Muy bien, así que como en las festividades anuales y también desde el comienzo, la iglesia primitiva tuvo conciencia de la tarea educativa de la gran comisión de instruir a la gente que venía a la iglesia. Las actividades de la iglesia incluía la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la observación de la cena del Señor, la oración y el acto de misericordia, la ayuda a los pobres. Por lo tanto, aquí vamos a ver el ejemplo de una madre, una abuela y una madre que cómo ellas pudieron transmitir. Primeramente, la pregunta que le haría a ustedes, ¿cómo podemos instruir y transmitir una fe sincera a nuestros hijos y nietos? Entonces, aquí tengo el ejemplo, en esta plática quiero ver el ejemplo de estas dos mujeres, una madre y una abuela, que le dan instrucción a su hijo y a su nieto llamado Timoteo. En Hechos capítulo 16 nos habla y dice que Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, a donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Esto ya es en su segundo viaje. Quiere decir que en el primer viaje que se fundaron esas iglesias, ya estas dos mujeres se convirtieron al Señor. Su padre era griego, muy bien, pero dice su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto, o como dice la otra versión, un buen testimonio y hablaban bien de Timoteo, de modo que Pablo quiso que los acompañase en el viaje. Pero respecto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Bueno, Pablo actuaba con mucha sabiduría. Definitivamente ya este joven, fruto de la instrucción de una abuela y una madre,
¿qué sucede? Ahora se convierte en un acompañante de un gran apóstol como fue el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice en segunda de Timoteo 1:5, le dice a Timoteo: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Muy bien, y estoy convencido que en ti también. Y a mí me encanta leer en varias versiones. Voy a leer dos versiones más. ¿Cómo lo dice? Me acuerdo de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti también. ¿Cree usted, mi amada madre, mi amado padre, que Dios no va a ser fiel en cumplir el mandamiento de ser fiel a la promesa que nos da aquí, de que si nosotros como padres instruimos a nuestros hijos, a nuestros nietos en los caminos del Señor, nuestros hijos permanecerán, mantendrán una fe sincera, sabrán enfrentar a la vida en medio de los problemas con la ayuda del Señor? Aleluya. Estamos formando una generación, o debemos levantar una generación que conozca a Dios. Lamentablemente vemos muchos hijos, muchos hogares disfuncionales por la falta de instrucción en la palabra de Dios, en el ejemplo también como vida. Tu abuela Loida, dice la Dios habla hoy, y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. ¿Qué hicieron estas dos mujeres? Implantaron, sembraron la semilla de la palabra de Dios en el corazón de este pequeño, para luego encontrarse en la iglesia ya madurando, creciendo, cuando llegue este gran apóstol, este indómito apóstol Pablo, misionero, que predicó casi en todo el imperio romano, cumpliendo el llamamiento divino. Ahora es acompañante de este gran apóstol. Dice 2 Timoteo 3:14-17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, y ahí sigue el texto con el contexto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, útil para la reprensión, estoy en la traducción viviente, muy bien, o en la Reina Valera 2015, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sería maduro, completo, telios, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que está claro el fruto de estas dos mujeres. Lamentablemente su padre era griego, no conocía al Señor, pero el papel de la abuela y de la madre jugaron un papel importante en la vida de este joven, que luego llegó a ser un pastor y luego un supervisor de iglesias, que diríamos, predicaron el evangelio en el primer siglo. Cuando el Señor venga, demandará: ¿qué hiciste en la generación que yo te permití vivir? Pablo, Timoteo, sus compañeros, los apóstoles de ese tiempo cumplieron con el mandato establecido de predicar y enseñar la palabra, muy bien, y de extender el evangelio hasta los confines de la tierra. Así que debemos instruir a nuestros hijos con propósito. Aleluya. ¿Cuál es el trabajo de un padre o una madre? Si eres madre o padre, hay 3 trabajos que tienes que cumplir. Debemos seguir el ejemplo de Jesús para mostrar a cada niño qué valor tiene ante nuestros ojos y a los ojos de Dios. Los niños son de gran valor para Dios. Hay muchos versículos en la palabra de Dios donde dice la palabra que los niños son de gran bendición. Usted sabe, cuando los discípulos, muy bien, dice, entonces les fueron presentados unos niños para que los pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron: oh, no traigan los niños, como a veces se dice en las iglesias, oh, los niños a un lado. No, mis amados, jamás ponga a los niños en la iglesia a un lado. Ustedes, los que tienen ya escuelas dominicales bien formales, muy bien, continúen dando la importancia de la educación, la instrucción bíblica también en la iglesia. Mire lo que dice la palabra: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús da la importancia de la instrucción y sobre todo el amor a nuestros hijos, hacerlo con amor. Son nuestros hijos, aleluya. No debemos tener cansancio, pereza para nuestros hijos, no. Una madre se sobrepone a todo. Así mismo como usted se sobrepuso para dar a luz, ahora tiene que sobreponerse para continuar en la instrucción que el Señor nos ha mandado, para levantar hijos que conozcan a Dios, una sociedad que conozca a Dios. Debemos ayudar a nuestros hijos e hijas a convertirse en adultos funcionales que puedan sostenerse y cuidarse a sí mismos y a continuar positivamente en la sociedad. Muy bien, como dice el Salmo 127, 3:5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en sus puertas. Los niños son de un valor inmenso, son una bendición. Aleluya. Usted, mi querido padre, mi querida madre, ámelos. Ámelos a sus hijos, son sus hijos. Dedíqueles tiempo, tiempo de calidad. Decíamos la semana pasada los consejos de tanto de mi nuera Angela, Angelita Ceballos y de mi hija Estercita, que ya volveremos a tenerlos en otra oportunidad y al resto de mis hijas también. Anita Ceballos estará aquí, muy bien, o en uno de estos programas también. Y mis otros hijos pidiéndoles el permiso que vengan y declaren y testifiquen la labor de sus padres, no para vanagloriarlos, sino para testimonio, para testimonio. Dios quiere que los padres hablemos de Él a nuestros hijos con el fin de que conozcan y reciban la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Ante todo, dice Proverbios, la sabiduría. Para cualquier problema, la sabiduría. A veces vemos a nuestros hijos, por ejemplo, en un problema, en otro problema. Acudan al Señor, hijos. Acuérdense, la palabra de Dios está ante todo. Esa es la solución. Dios está sobre todo. No hay otra que nos puede ayudar. Solamente el Señor, que nos ha dado los recursos ilimitados. Su palabra, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Aleluya. La armadura de Dios, la armadura de la luz, nos ha dado recursos ilimitados para batallar en un mundo malo. La sabiduría divina, si los padres no cumplen con esta crucial tarea, la sociedad será deteriorada, se irá, mejor dicho, deteriorando. Muy bien, por este motivo hay tantos versículos, como dije antes, que nos hablan acerca de la instrucción. Dice, el amor de la madre es algo tan bonito e inexplicable. Yo les digo, cuando enseño los nombres de Dios y enseñamos el nombre, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que amamanta, el Dios de pechos, significa en el hebreo el omnipotente. Y el amor de Dios, el Señor hace algunas comparaciones. El Señor, también aquí tenemos un texto en Isaías, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, del hijo de su vientre? Aunque olvide ella o se olvide ella, yo nunca olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces, es el amor, la milésima parte del amor de Dios, el de una madre. Sentimos porque son nuestros hijos. ¿Qué madre puede maldecir a sus hijos? ¿Qué madre puede maltratar a sus hijos? Solamente si no conoces al Señor, quizá lo hagas. Pero si conoces a Dios, entremos en el temor de Dios y comienza con amor a dedicar a tus hijos. Como dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Acuérdese del dolor que tuvimos cuando dimos a nuestros hijos, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño o una niña, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Y eso es bíblico y así se cumple. Yo recuerdo después de dar a luz, sí, el dolor, y a veces uno de los dolores de parto son, todas las madres que me escuchan saben lo que son esos dolores de parto. Sin embargo, después de que damos a luz, se nos olvida el dolor porque nos ponen a nuestro niño aquí, a nuestra niña aquí. Qué gozo, qué alegría, qué satisfacción. Es un gozo inefable. Aleluya. Cada madre que ha experimentado sabe. Por eso nos llaman en Proverbios la mujer virtuosa. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera sus caminos, dice, de su casa. Muy bien, y la mujer nunca se va a olvidar de haber dado a luz a sus hijos. Y 3, evangelizar
y discipular a nuestros hijos e hijas para que ellos continúen la labor, continúen el legado de la palabra, del evangelio. Debemos guiarlos a Jesús si responden positivamente al evangelio y ayudémosles a crecer en la gracia. Dice, traigan, dice la otra versión, traigan a él los niños para que los tocase, o traían a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús llamando le dijo, dejen los niños venir a mí, y no lo voy a repetir más del texto, pero también hay otro texto en Mateo que dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Se da cuenta las promesas de Dios. Aquí tenemos entonces, después de ver el caso de Loida, la abuela de Timoteo, y de la madre Eunice, que instruyeron tanto a su hijo como a su nieto. ¿Ve cómo es que Timoteo, creyente, piadoso y joven pastor, discípulo de Pablo, llegó a convertirse en el hombre que era? ¿Por qué? Porque Pablo le confirma, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, aleluya, y en tu madre Eunice, y estoy convencido que en ti también. Muy bien, así que la fe sincera de Timoteo tuvo su origen en el entrenamiento y ejemplo de una abuela y una madre. Muy bien, notemos aquí que el padre de Timoteo era gentil, era griego, que no conocía las escrituras, pero su abuela y su madre jugaron un papel muy importante. Muy bien, así que también les animo a tanto a las madres solteras, a los padres solteros, muy bien, o a los padres espirituales, aún todavía también, o a los padres adoptivos, pueden criar a sus hijos bajo los principios divinos. Muy bien, ahora quiero rápidamente, me voy a ir avanzando, ya que tengo bastante material. Voy a poner el ejemplo de una gran mujer llamada Susana Wesley. Oh, esto es maravilloso. Esta mujer, la biografía de esta mujer retrata como si hubiese sido una super mamá, y lo fue, para mí que lo fue. Wow. Con una familia numerosa que se destacó en su generación. Muy bien, esta mujer, la Susana Wesley, mi tocaya, porque mi segundo nombre es Susana, fue una madre de dos figuras prominentes en la historia, John Wesley y Charles Wesley. Muy bien. Susana Wesley, ella nació en Inglaterra en el año 1669 en un hogar construido por 25 hijos, siendo ella la menor. Fue criada en un ambiente piadoso. Su padre fue el clérigo Samuel Annesley, quien le dio una instrucción excelente, permitiéndole permanecer en su estudio cuando muchos de los hombres famosos de la época se reunían allí para discutir temas teológicos y filosofía. Pero esta mujer, mire, fue una mujer inteligente, apasionada por los estudios, y de muy joven pudo aprender griego, latín, francés. Mientras que sus compañeras jugaban con muñecas, ella meditaba profundamente en los asuntos espirituales. Algunos la consideraban o la consideran todavía como la madre del metodismo, en virtud de sus métodos aplicados a la crianza de sus hijos. Fue una tremenda mujer. A los 19 años se casó con Samuel Wesley, con la cual tuvo 19 hijos, de los cuales 10 lograron sobrevivir. 10 hijos vivieron, los otros 9, murieron. Muy bien, esta mujer dedicó su vida a la crianza y al cuidado de su familia. Es un gran ejemplo de esta mujer. Ella mantenía la casa, administraba las finanzas, y yo pienso que quizá pocas madres saben lo que es criar 10 hijos. Quizá no has alcanzado a tener 10, pero tienes 1, 2, 3, 4. Yo tuve 5, aleluya. Ella me pasó con 5 más. Mis padres tuvieron 10 hijos. Yo soy la quinta hija. Mis suegros tuvieron 10 hijos. Antiguamente
antes se tenían muchos hijos, pero ella logró que sobrevivieran 10 hijos y a esos 10 hijos ella comenzó a instruirlos. Pero hay algo en especial, no que ella tenía hijos favoritos, pero como que miró algo más en Juan Wesley, fundador del movimiento metodista. Él publicó una carta a su propio hijo cuando dijo y compartió las reglas de su madre. Y vamos a ver ahora cómo ella criaba a sus hijos. Tenía un excepcional sentido de dedicación a su familia. Ella planificaba y apartaba al menos una hora, que bien pudo haber sido los martes a las 3 de la tarde, para dedicarse exclusivamente a su hijo Juan, y así a cada uno, a Charles, a Juan y a los demás. Por ejemplo, lo que no significaba que no le dedicara más tiempo a los otros, no, sino que era el tiempo de dedicación exclusivo, tiempo de calidad para cada hijo, y así hacía con todos sus hijos. Esta mujer, mucho antes de que se ordenaran mujeres al ministerio, ya Susana tenía o reunía con frecuencia a sus amigos alrededor de la mesa de la cocina y los dirigía en oración, les enseñaba la palabra cuando su esposo no estaba si no estaba en lugares predicando el evangelio por otros lugares. Muy bien, así que esta mujer prácticamente ya desde estos tiempos del 1600 y pico, ella ya hacía la labor también de una mujer pastor evangelista. Imagínate, por su parte, hay un hombre, Dale Patterson, confirma que esa actitud de Susana ante el trabajo parroquial era en realidad bastante radical para la época, dice este autor. Actualmente, hacer una devoción familiar con amigos es algo perfectamente normal, pero en ese tiempo, pero a principios de los siglos XVIII, era algo fuera de lo común. Por lo tanto, esta mujer era una mujer realmente dedicada, consagrada. Pero veamos, ¿cuál fue su metodología para criar a sus hijos? ¿Qué podemos aprender de la forma que ella los educó? ¿Cometió algún error? Muy bien, este es el resumen de Susana Wesley. Vamos a ver. Debido a que nuestro entendimiento del desarrollo de los niños ha cambiado en gran manera en los últimos 300 años desde que Susana crió a sus pequeños, quizá no concordemos con todos los consejos, pero algunos todavía se sentirán como verdaderos hoy. Así que la educación religiosa, devocionales, tan pronto como aprendieron a hablar los niños de esta familia, se les enseñó a estudiar la palabra. Por ejemplo, a leer los salmos, también al Padre Nuestro, que debían orar, levantarse, hacer el devocional. Constantemente les recordaba Susana, les hablaba, les enseñaba, les instruía en la adoración, en la música. Su hijo Charles escribió más de 3000 canciones. Cuando los niños Wesley crecieron un poco, el día empezaban leyendo o cantando un salmo, leyendo un capítulo del Antiguo Testamento y diciendo una oración privada antes de desayunar. Esa es la forma religiosa. Después de la escuela se juntaban de dos en dos para leer un salmo y un capítulo del Nuevo Testamento. Los domingos eran días especiales en la casa de los Wesley. Desde muy temprano en sus vidas, a los niños se les enseñó a distinguir el domingo de cualquier otro día, el día del Señor, el día especial. Así escribió Susana. Se esperaba que participasen en las oraciones familiares que solían hacerse usando señales antes de hablar. O sea que ella comenzó a darles esa educación desde su hogar, desde muy temprano, cumpliendo el Shema. Oye pues Susana, oye pues Marcia, oye pues Ángela, oye pues Esther, oye pues ponga su nombre allí, diga, cada madre tenemos la responsabilidad de ir educando a nuestros hijos bajo los principios divinos. La concentración en la educación en la casa de los Wesley, de las 9 a las 12 y de las 2 a las 5, los niños eran educados, lo que era una prioridad para Susana. Es increíble todo lo que se puede enseñar a un pequeño en la cuarta parte del año si se hace con dedicación vigorosa, dijo ella. También no se permiten tonterías. Susana esperaba que los niños pusieran toda su atención durante las horas de clase. O sea, era una madre que tuvo homeschool. En alguna oportunidad yo tuve la oportunidad de tener homeschool en casa porque como maestra de la palabra, no que critique a ninguna madre, pero mi meta era instruir a mis hijos en mi casa, pero también llevarles a la escuela cristiana. Cuando no había una escuela cristiana cerca de casa o no era posible, hacíamos homeschool, instruyéndoles primero en la palabra y luego en las clases de la escuela, de la escuela regular. Y en esto jugó un papel importante también mi esposo y mi hijo Esteban mayor, mi hijo Esteban Ceballos. Muy bien, no se permitían tonterías
días en la casa de los Weasley, el salir corriendo sin permiso al jardín o a la calle era una ofensa capital. Entonces había corrección. La lectura, a cada pequeño se le enseñaba a leer a los 5 años, niños y niñas. Susana hace notar, enseñar a las niñas a coser antes de haber aprendido a leer perfectamente es la razón de por qué pocas mujeres pueden leer de tal manera que sean dignas de ser escuchadas y que nunca se les entiende. No permitió que esto le suceda a sus hijas. ¿Por qué? Porque les enseñó tanto la disciplina, la educación, la instrucción bíblica, la educación secular y también el trabajo manual. La orden y la disciplina. Había rutinas en la casa de los Weasley. La casa de los Weasley tenía un horario ocupado. Los niños siempre tuvieron una forma de vida regulada. Escribe Susana, dice esto. Había tiempo designado para todo. Siestas, educación, comidas e irse a la cama. Todo era organizado. Autorregulación. Susana estaba convencida de que la voluntad propia era la raíz de todo pecado y miseria y trabajo duro para que sus hijos tuvieran autocontrol. Ella hizo un esfuerzo positivo, muy bien, creía que cada acción significativa de obediencia debía ser alabada y recompensada con frecuencia o elogiada. Cuando el niño hace algo bien, lo hiciste bien, y no tratar con esas palabras a los hijos, sino elogiar de una forma o animarlo, o si hizo mal, corregirlo en amor, no en ira. Cuando un niño, un pequeño, no da en el blanco, Susana recomendaba que los padres dirigiesen al pequeño dulcemente en cómo hacerlo mejor para el futuro. O sea, era una madre increíble. La disciplina. Susana se esforzaba en aplicar disciplina apropiadamente cuando era necesario. Uno debe pasar, dice, por algo, algunas infracciones y otras deben ser reprendidas levemente. Escribe, pero ninguna transgresión deliberada será perdonada sin castigo, más o menos fuerte según sea la naturaleza y circunstancia de la ofensa. Quiere decir que esta madre, no, sus hijos no le podían jugar ni mentir. Ella podía discernir. Igualmente el ejemplo para nosotros. También Susana habla del perdón. Susana enseñó que un niño jamás debe ser castigado 2 veces por la misma ofensa. Y si el niño enmienda su comportamiento, nunca deberá ser reprendido por eso otra vez, sino más bien ser perdonado. Muy bien, y enseñado. La paz en el hogar de los Weasley. La familia usualmente vivió con tanta quietud como si hubiera habido niños a su alrededor. ¿Recuerdas? Como si no hubiera habido niños. O sea, era un hogar increíble, un ejemplo inquebrantable, diríamos, de esta mujer. Cuando era el tiempo de ir a dormir, tiempo para irse a la cama, se cenaba a las 6 de la tarde y el proceso de irse a la cama empezaba a las 7, con el más pequeño. Muy bien, todos estarían en la cama a las 8 p.m. Así es como los Weasley les preparaban. Muy bien, y claro, por supuesto, oraban antes de ir a dormir. En nuestro hogar no se daba eso de sentarse junto al pequeño hasta que durmiese, sino que ellos oraban y cada uno ya iba a su cama. Las siestas en el día también hacían siestas para que ella también pudiera tener su descanso y también sus actividades de madre y también sus actividades pastorales junto a su esposo. Como dijimos, las comidas, las cenas eran un tiempo donde se ponían los niños alrededor de la mesa en sillas, si era una silla pequeña, niños pequeños, o silla de acuerdo al tamaño. Los niños debían estar cerca para ser supervisados. Los niños pasarían a la otra mesa tan pronto como pudieran usar el tenedor y el cuchillo. Así que todo era en orden. Muy bien, no a los bocadillos. No podían comer en cualquier momento, sino en un tiempo determinado. Jamás se permitió beber entre comidas. Era una organización, era una buena dieta que su madre les tenía. Aleluya. Y aquí vemos también los modales, el lenguaje cortés. Les enseñaban a recibir algo que pedían, no gritando, sino con educación, pidiendo, por ejemplo, un saludo cortés. Así que ella enseñó respeto a la propiedad. Nunca se les permitió a los niños coger nada de nadie, ni siquiera un alfiler. Y eso recuerdo también de mi padre. Ni siquiera un alfiler. Siempre yo y mi hermana mayor hablamos de esto. ¿Se acuerda de papá? Cuando ni siquiera un alfiler nos permitía tocar, o si cogíamos algo ajeno, nos mandaba devolver inmediatamente y nos daba el castigo. Asimismo era Susana, un hijo lleno de admiración por su madre. Juan Wesley compartió este consejo de su madre en una publicación. Dijo en el diario: la devoción que Susana demostró a su familia claramente formó el carácter de su hijo e impactó la vida
de mucha gente. Por eso nos dice en Proverbios 31:29, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú que me escuchas, querida madre, sobrepasas a todas. Y quiero que sigas cumpliendo con el mandato establecido de instruir a tus hijos bajo principios divinos. Coge la palabra, prepárate tú, primero que caiga en tu espíritu, que la palabra de Dios penetre en tu espíritu, seas hacedora de la palabra, con el ejemplo, con el testimonio, y luego imparte a tus hijos, estando en su casa, en el camino al acostarse, a levantarse, en todo el tiempo. Muchísimas gracias y oramos. Señor, te damos gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias por este momento tan oportuno. Bendice a las madres que nos han escuchado o las que nos van a escuchar cuando este programa quede grabado. Bendice grandemente. Danos cada día la sabiduría como abuelita y también como madre. Nunca deja una madre el consejo para sus hijos. Ayúdanos a ser sabias en los consejos para con nuestros hijos, y a las madres jóvenes que continúen instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor, cumplan con el mandato establecido, que la bendición de Dios está muy cerca para cada una de nosotros. Cada día está a nuestro alcance y las bendiciones nos seguirán por cumplir con este mandamiento. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias, mis queridos oyentes. Espero que lo hayan disfrutado este lindo tema de cómo las madres debemos continuar y los padres también instruyendo a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hasta la próxima.